Buenos días, amigos televidentes. Le damos la más cordial bienvenida a su programa de orientación tributaria DGII 360. Desde la Dirección General de Impuestos Internos, volvemos con otra entrega con el interés de acercarnos a ustedes, los contribuyentes y ciudadanos. Así es, agradecemos su compañía y hoy damos continuidad a estas interesantes conversaciones con la Subdirección Jurídica sobre los temas legales que la atañen y las distintas normativas que la rigen en el día a día de la administración tributaria. Gracias, Ana. Estamos más que honrados hoy con la presencia en nuestro programa de Lilian Báez, encargada del Departamento de Prevención de Lavado de Activos, y Francisca Rodríguez, especialista en el área de este departamento, con quienes hablaremos sobre los pagos en efectivo, cuáles limitaciones tiene esta modalidad de pago y cuáles son los topes para la adquisición de bienes como vehículos. Así que manténganse frente a su televisor porque ya inicia DGII 360. Hoy en DGII 360 conversamos con Lilian Báez, encargada del Departamento de Prevención de Lavado de Activos, y Francisca Rodríguez, especialista en el área, quienes nos hablarán del papel de la Dirección General de Impuestos Internos en la prevención de lavado de activos, la ley que regula esta materia, así como la norma que regulariza los pagos en efectivo y sobre la constancia fehaciente de pago. Buenos días, amigos televidentes. En el día de hoy presentaremos las noticias de esta semana. La Dirección General de Impuestos Internos, DGII, convocó a la presentación de propuestas para la contratación del servicio de distribución de marbetes adquiridos vía Internet en la próxima temporada. Las propuestas se recibirán en sobresellado ante notario público el lunes 26 de septiembre del 2022 hasta las 10 de la mañana en el edificio de la sede central de la DGII. Para saber más información sobre esta convocatoria, así como para descargar el pliego de bases y condiciones, se debe acceder al portal www.dgii.gov.do en la sección Publicaciones o al portal de la DGCP www.comprasdominicana.gov.do. La DGII extendió el plazo para el pago del ITEVIS para dar facilidades a los contribuyentes debido a los efectos del huracán Fiona. El plazo vencía el martes 20 y fue extendido al miércoles 21 sin penalidades. Es importante mantenerse enterado y sobre todo actualizado respecto a las fechas límites para la presentación o pago de sus obligaciones tributarias. Por eso te recordamos cuáles son los días. El lunes 26 de septiembre es la fecha límite para los siguientes impuestos. Contribución de salida de líneas aéreas. Primera quincena, septiembre del 2022. El jueves 29 de septiembre tenemos el pago pendiente de los siguientes impuestos. Impuestos a los hidrocarburos y contribución de GLP. Mientras que para el viernes 30 de septiembre debemos realizar los siguientes pagos. Impuesto de cheques y transferencias electrónicas. ITEVIS retenido por la compañía de adquierencias. Segundo anticipo de impuestos sobre la renta para personas físicas y sucesiones indivisas con actividades no comerciales e industriales. Tercera cuota para contribuyentes acogidos al régimen simplificado de tributación RST basado en compras y para las personas jurídicas acogidas al RST de ingresos. Conoce las facilidades de nuestra oficina virtual. Presenta tus impuestos, realiza consultas y transacciones a través de nuestra oficina virtual.
el medio electrónico que tenemos disponible para ti todos los días a cualquier hora. Para acceder a ellas, solo necesitas estar inscrito en el Registro Nacional de Contribuyentes, RNC, y poseer una clave de acceso o PIN. Si no cuentas con una clave o PIN, puedes obtenerla ingresando tu cédula sin guiones en la opción Solicitar clave en la oficina virtual. Utiliza tu oficina virtual ingresando a nuestro portal web www.dgii.gov.do. ¿Olvidaste tu clave de la oficina virtual? Sigue los siguientes pasos. Ingresa a nuestra página web, escoge la sección Oficina Virtual y pulsa la opción Olvidó su clave. Completa los campos requeridos y presiona el botón Enviar. Visualizarás en pantalla un mensaje indicándote que tu clave ha sido cambiada y que la misma será remitida al correo electrónico suministrado. Presiona el botón Aceptar. Continuamos con su programa DGII 360. Hoy contamos con la presencia de Lilian Báez, encargada del Departamento de Prevención de Lavado de Activos de la DGII, y Francisca Rodríguez, especialista en el área, quienes nos hablarán sobre las funciones que realiza el departamento en materia de lavado de activos. Así es, Federico, y compartimos a continuación algunos interesantes datos sobre los perfiles profesionales de nuestras invitadas. Lilian Báez es especialista en crimen transnacional organizado, cuenta con una maestría en seguridad y defensa nacional, en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Es docente de la Universidad APEP, donde imparte Derecho Informático y de las Tecnologías. Actualmente es encargada del Departamento de Prevención de Lavado de Activos. De su lado, Francisca Elizabeth Rodríguez es licenciada en Derecho, egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS, con estudios especializados en materia penal y procesal penal, así como en prevención de lavado de activos. Es certificada por la Florida International Bankers Association y la Florida International University's FEW en antilavados de dinero. Actualmente se desempeña como especialista de prevención de lavado de activos del Departamento de Prevención de Lavado de Activos de la Dirección General de Impuestos Internos, DGII. Lilian y Francisca, bienvenidas a DGII 360, y para iniciar esta conversación nos gustaría saber en qué consiste el Departamento de Prevención de Lavado de Activos y cuáles son sus funciones. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenos días, Marlene y Federico. Gracias por la invitación. El Departamento de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo nace en el 2017 y nace a raíz de la Ley 155/17. Es una ley que le da una facultad nueva a la Dirección General de Impuestos Internos. Era una facultad que anteriormente Impuestos Internos no tenía, que es en materia de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, de cara a una serie de sujetos obligados específicos, que son los nombrados sujetos obligados no financieros, siempre y cuando esos sujetos obligados no tengan un regulador natural. Entonces, ¿qué hace la DGI? La DGI tiene una suerte de supervisión, de fiscalización, de control, de requerimiento de información, incluso de sanción en materia de prevención de lavado de activos, así como hay otras autoridades competentes que tienen la misma suerte de autoridad competente ante otros sujetos obligados del sector financiero, como por ejemplo los bancos, los puestos de bolsa, las aseguradoras, y de cara también a otros no financieros, como son los casinos, los juegos de azar, las bancas, que en ese sentido no es la DGI la que tiene una labor de supervisión, sino el Ministerio de Hacienda a través de la Dirección de Casinos y Juegos de Azar.
Uno de los objetivos principales de este espacio es justamente acercar todos estos temas a la ciudadanía. Y me gustaría detenerme brevemente en el término sujeto obligado, que de pronto es, digamos, que muy... Novedoso. No, sí, es novedoso, pero digamos que cualquier abogado puede entender de qué estamos hablando. Pero ese público llano que sigue este espacio, ¿qué es un sujeto obligado? Bueno, los sujetos obligados, conforme a la ley 155, son una serie de personas que pueden ser físicas o jurídicas que tienen una obligación, por eso se llaman sujetos obligados. Tienen una obligación de cara a la ley 155, a esta materia, de tener a lo interno de sus empresas, de sus negocios, una serie de políticas y procedimientos para prevenir que otros lo utilicen a ellos para lavar dinero. Fue una disposición del legislador. En la ley 155, el legislador determinó quién en República Dominicana son sujetos obligados. Y hago esa referencia porque el concepto puede variar dependiendo de cada país, porque es un concepto que nace conforme al riesgo y al contexto de cada país. Cada país decide quiénes son sus sujetos obligados y ellos tienen esa obligación, por eso el término de obligado, de tener a lo interno de sus empresas, a lo interno de sus compañías, una serie de políticas y procedimientos que le permitan a ellos poder crear hasta cierto punto una barrera para impedir que otros terceros que están allá afuera y que van a procurar esos servicios o esos productos donde ellos pues lo utilicen para lavar dinero. Muy bien, Lilian, mencionaste hace un momentito que la DGII tiene la facultad normativa en función de los artículos 34 y 35 del Código Tributario. Y en este año han surgido nuevas normas, especialmente una de ellas, la 06-2022. Nos gustaría que nos explicaras un poquito en qué consiste esta norma. Muy bien. Sobre el pago fehaciente o el comprobante de algún pago en efectivo. Ok, les explico. La función normativa en materia de prevención de lavado a la DGI se la da la 155-17, es decir, la propia ley, la 155, le dice a la DGI, en materia de prevención de lavado de activos, tú puedes normar para que le puedas explicar a tus regulados cómo van a ejecutar estas disposiciones que están en la ley. A raíz de que la DGI asumió la función, ¿verdad? El 1 de junio del 2017 se han emitido una serie de normas. Dentro de ellas, justamente la que aduces, la 0622, que fue una de las más recientes. En marzo de este año, del 2022, se emitieron dos normas que están enmarcadas en lo que es la exigibilidad de la constancia fehaciente de pago. Y esto nace a raíz de una disposición establecida en el artículo 64, y siguientes de la ley 155 y a partir del artículo 33 del reglamento 408, en donde se dispone, el legislador dispuso, y eso es algo importante porque no fue una disposición de la DGI, las limitaciones del uso del efectivo. Fue una disposición del legislador que lo trajo la ley 155 a partir del artículo 64, en donde se prohíben a todo ciudadano transar, pagar en efectivo ciertos tipos de operaciones. Entonces, ¿qué pasa? Luego de que se emite la 155, el reglamento, el 408 del 2017, indicó que debían una serie de autoridades emitir una serie de instructivos, en nuestro caso normas, que pudieran explicarle a los ciudadanos cómo van a ejecutar o cómo se va a aplicar esas disposiciones que limitan el uso del efectivo. Entonces ahí es que nace las normas 0622 y 0722, que lo que hace la DGI con esas normas es explicarles, tienen dos alcances distintos que luego le voy a comentar, es explicarle primero la 0622 al público en general cómo van a ser trámites relacionados con los temas de vehículos de motor, que es una de las operaciones que están limitadas en el 64, y la norma 0722 va dirigida a otro público, va dirigido a los notarios como sujetos obligados. Y como la DGI es la autoridad competente en esa materia, por eso tuvo que normar en ese sentido. A propósito que mencionas el tema de vehículos de motor y las transacciones que se realizan en ese sentido, me gustaría aclarar si es que está prohibido comprar un vehículo en efectivo, hasta qué monto pues entra la normativa, digamos, que a regular. ¿Y qué pasa con todas esas personas que producen mucha cantidad de dinero en efectivo, que a lo mejor no están bancarizados? Sabemos que hay muchas personas en el área de la agricultura, de los mercados y otro tipo de, digamos que de industrias que en el día a día mueven mucho dinero en efectivo con producto de un trabajo completamente, digamos que lícito.
sin embargo, no tienen esa cultura de ir a un banco y hacer estas transacciones. ¿Qué pasa con estas personas? Muy bien, voy a explicar primero las disposiciones del 64. El artículo 64 de la ley trae varias disposiciones. Dentro de ella está la limitación de pagar, ¿verdad?, en efectivo, el tema que tiene que ver con la constitución del derecho de propiedad sobre un vehículo de motor y establece un umbral que son de 500,000 pesos. ¿Qué pasa? Hay otras operaciones que también el 64 prohíbe, como por ejemplo el tema de la compra de inmuebles, de joyas y también de antigüedades, el tema de compra y venta de acciones, es decir, hay una serie de operaciones que no solo se trata de los vehículos de motor. No solo se trata de vehículos de motor. Ahora, ¿qué pasa? DGI es la responsable del tema de la constitución del derecho de propiedad, porque donde se materializa o donde se constituye ese derecho de propiedad es en la DGI, porque es la DGI la que emite la matrícula a nombre de la persona. Entonces, por eso la DGI tuvo que pronunciarse con respecto única y exclusivamente a ese literal que trata sobre la limitación en vehículos de motor. En cuanto a los demás literales, DGI no se pronuncia porque no tiene competencia para pronunciarse. Deberán las demás autoridades que les corresponde pues pronunciarse en ese sentido. ¿Pero puedo o no puedo comprar un vehículo en efectivo? Puedes comprarlo en efectivo hasta 500,000 pesos. Si pasa de 500,000 pesos, entonces la persona tendría que buscar otro medio de pago para poder pagar ese vehículo. Me explico. Y ya luego le doy la palabra también a Elizabeth para que pueda apoyarme ahí un poquito. Cuando yo compro un vehículo, si por ejemplo el vehículo cuesta 800,000 pesos, yo tengo dos opciones. O yo pago los 800,000 pesos por un medio distinto al efectivo. Para los fines de la ley de lavados, de la ley 155, efectivo es moneda y billete. Yo tengo la opción de pagarlo o 500,000 en efectivo, es decir, con moneda y billete. Te estoy comprando a ti, Marlene, el vehículo que cuesta 800,000 pesos. Yo te digo, bueno, te voy a pagar hasta 500 en efectivo porque es lo que la ley me permite. Y los otros 300,000 pesos yo tendría que hacerlo por un medio distinto al efectivo. Dígase una transferencia, un cheque, un depósito en una entidad de intermediación financiera, por ejemplo. Dejar un rastro en ese proceso. Más o menos, es decir, un medio distinto al efectivo. ¿Y qué pasa cuando esa persona que está comprando ese vehículo que excede ese monto te paga en efectivo pero fraccionado? No lo permite. La norma estableció muy claramente que yo tengo hasta 500,000 pesos. Yo puedo, por ejemplo, esos 500,000 yo lo puedo fraccionar. Yo te puedo decir, bueno, Marlene, te voy a comprar el vehículo, el mismo ejemplo, de 800,000 pesos. Yo te voy a pagar 100,000 ahora, 100,000 en otro mes, 100,000 en otro mes, hasta que llegue a los 500,000. El 500,000 es tu tope. Yo lo puedo pagar todo junto o fraccionado. Ahora, yo lo que no te puedo es comprar un vehículo a ti que cuesta $3 millones en efectivo porque te lo estoy fraccionando. Eso es lo que la ley no te prohíbe. Y no es porque el efectivo sea malo, que era algo que también conversábamos en algún momento. Es que el efectivo suele ser más riesgoso. De hecho, en muchas jurisdicciones en donde se han emitido leyes antilavado, como la nuestra, se han hecho limitaciones del uso del efectivo. Es decir, eso no es algo extraño ni siquiera en la región. En la región hay muchos países de la región que tienen la limitación del uso del efectivo. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de la Dirección General de Impuestos Internos en estos temas? Sí, Marlene, excelente pregunta. Y es bueno que se aclare aquí, porque en el momento que se emitieron las normas y se hizo la publicación, hubo muchos comentarios, tanto en las redes sociales como incluso personas que se acercaron a nosotros, preguntando y queriendo saber qué va a hacer la DGI con esa constancia fehaciente de pago. Y la DGI lo único que va a hacer, según lo que dice, tanto el reglamento como la misma norma, es resguardar esas constancias fehacientes de pago que se le entregan a la DGI. Solamente se le puede entregar esa constancia fehaciente de pago si el Ministerio Público o la Unidad de Análisis Financiero lo solicitan a la DGI. Incluso la DGI no va a hacer verificación en tema de impuestos. O sea, esto es un tema divorciado al tema de impuestos, que eso también fue un tema que en las diferentes consultas que nos hicieron pues se trajo a colación. No tiene nada que ver con el tema de impuestos, es solamente la DGI por ser un registrador, porque registra el tema del vehículo de motor, pues solicita la constancia fehaciente de pago para guardarle un expediente. Y eso no se va a utilizar para otra cosa, ni se va a entregar a otra persona que no sea la Unidad de Análisis Financiero y al Ministerio Público. Quería aclararte algo ahí, Marlene, aprovechando eso que decía Elizabeth sobre la facultad que tiene la DGI en cuanto al resguardo de la constancia fehaciente de pago.
muchas veces nos preguntan, ¿y qué pasa con el tema del pago del impuesto al momento de yo hacer una transferencia de vehículo de motor? Y les explico. Para el tema del pago de impuesto, todo va a seguir transcurriendo como hasta ahora. Es decir, el tema del monto que diga el contrato, por ejemplo, ese tema de monto solamente va a ser tomado en cuenta para el tema única y exclusivamente de la constancia fehaciente de pago. Al final, para el tema del cobro del impuesto, se va a seguir tomando en cuenta como hasta ahora, ya sea el monto de la tabla fidedigna o el del contrato, el monto mayor, como se está haciendo hasta ahora. Ahora, para los fines de exigir, la DGI exigir, porque la DGI tiene que exigir esa constancia para poderte registrar ese vehículo a tu nombre, entonces sí se va a fijar en ese monto que indique ese documento, ese contrato, por ejemplo. Si el contrato dice que el vehículo se vendió por 300,000 pesos, pues la DGI no te va a exigir la constancia fehaciente. Ahora, si la DGI ve que el vehículo tiene un monto de 500,000 pesos, un monto superior hacia arriba, entonces ahí es que te va a exigir esa constancia fehaciente de pago. Ahora, para el pago del impuesto, van a seguir operando de la misma forma como lo ha hecho hasta ahora. Me gustaría detenerme brevemente en el tema de la constancia fehaciente. Cuando hablamos de constancia fehaciente en una transacción que excede los 500,000 pesos, ¿estamos hablando de una transacción bancaria o hay otro tipo de documento que, digamos, tenga ese carácter de constancia fehaciente? Sí, es bueno aclarar. La constancia fehaciente de pago es el comprobante que tiene la persona que va a entregar a la DGI, que prueba que se hizo el pago de esa compra de vehículo de motor por un medio distinto al efectivo. Puede ser perfectamente por un depósito ante una entidad bancaria, una transferencia, pero también puede ser por un cheque, puede ser por una tarjeta de crédito. Incluso hacemos en la norma un listado de esas constancias fehacientes de pago que no es limitativo. O sea, pueden ser otras. Lo único que no se va, si sobrepasa el umbral, es que no se va a permitir que se haga en efectivo. Después, el pago se puede hacer por otro medio. Mencionaron hace un momentito a los abogados notarios sobre la norma 07/2022. ¿En qué impacta esta norma sobre el trabajo que ejercen estos profesionales del derecho? Muchas gracias por la pregunta. Esa es otra norma que también se relaciona con lo mismo, con la exigibilidad de la constancia fehaciente de pago. ¿Qué es lo que trae la Ley 155? La Ley 155 lo que obliga, y su reglamento, a que existan una serie por decirlo de alguna forma, rastro en ciertas operaciones que superan un umbral. ¿Qué sucede? La ley y el reglamento indicó que le iba a recaer una obligación en una serie de entidades o personas que tenían una labor registral. Dentro de ellas están los registradores mercantiles, por ejemplo, porque tienen una limitación con el tema de la compra y ventas de acciones, lo que tiene que ver con los registradores de título, por ejemplo, en los casos de inmueble, y en el caso de la DGI, porque en DGI es que se pone el tema de vehículo de motor, por eso se hace la 06. ¿Qué pasa? Los notarios es la figura por la cual todas estas operaciones sí o sí pasan. Todo ese tipo de operaciones tienen que ir, en caso de que tengan un contrato, a hacer legalizar las firmas, ¿verdad?, de esas personas ante los notarios. Entonces, por esto, la DGI emite la norma 07/22 dirigida a los notarios, pero lo hace la DGI en su calidad de autoridad competente de esos sujetos obligados que la DGI regula. ¿Qué es lo que hace la 07/22? Le dice a los notarios cómo va a ser esa exigibilidad, cómo van a hacer ellos esa exigibilidad de esa constancia fehaciente de todas esas operaciones que hasta cierto punto están prohibidas, están limitadas. Entonces le dice al notario, cuando tú legalices un acto que tiene que ver con un inmueble, tienes que exigir la constancia fehaciente de pago, que sin ser limitativas son esas que, por ejemplo, Elizabeth indicó. Cuando vas a hacer un tema que tiene que ver con vehículo de motor también, si por ejemplo actúas en algo que tenga que ver con la compra y venta de una joya, puede ser que quizás la joya sea lo suficientemente costosa, ¿verdad?, para que les interese a las partes hacer un contrato por la venta de esas joyas. Entonces también ahí tienes que exigir esa constancia fehaciente de pago y el notario va a tener que exigirla y resguardarla igual
tienen esa labor, igual como la DGI tiene que resguardar esas constancias fehacientes de pago en los casos de vehículos de motor, los notarios también tienen que resguardarla y la van a tener que tener en sus protocolos, en sus expedientes que ellos pues le levantan a sus clientes. Hay que aclarar que el notario es un sujeto obligado conforme a la ley 155, es decir, en ese mismo proceso natural de debida diligencia que tiene que hacerle a sus clientes, ahí mismo el notario pues tendrá que pedir, exigir esa constancia fehaciente de pago y resguardarla. Y esas constancias son confidenciales, no pueden entregarla a nadie, como dice Elizabeth. Esas constancias fehacientes solamente pueden ser entregadas a la unidad de análisis financiero o al Ministerio Público, en caso de que ellos las requieran. Y esta se relaciona entonces con las normas que se emitieron en el 2018, que también toca la parte de los abogados y los notarios, ¿correcto? Sí, exacto. En el 2018 se emitieron una serie de normas sectoriales en donde la DGI le indica a sus sujetos obligados, a los sujetos obligados que ella regula, cuáles son esas obligaciones que ellos tienen que tener en cuenta de cara al tema de prevención del lavado de activos. Son las normas naturales, por decirlo de alguna forma, las normas primigenias, básicas de todos los sujetos obligados. Hay una norma en específico que es la 0118, que va dirigido a una serie de sujetos obligados, como son los abogados, los notarios, los contadores y las empresas que hacen factoring, es decir, factoraje. Y lo que hace las normas es, la norma 0722 es complementar de alguna forma esa norma 01 en cuanto a los notarios, porque son los notarios los que tienen esa obligación al momento de registrar, de legalizar más bien esos actos, ¿verdad?, que de alguna forma están prohibidos, de verificar que obviamente las partes, sus clientes, no estén pactando esas operaciones que están limitadas por encima del umbral en efectivo y resguardar esa constancia, esa prueba de que eso no se pagó en efectivo, que se pagó por un medio distinto al efectivo, un depósito, una transferencia, un voucher de una tarjeta de crédito, cualquier otro medio distinto al efectivo. Bien, la verdad que este tema está sumamente interesante y de mucha actualidad, pero tenemos que hacer una pausa y retornamos en breve con mucho más. ¿Sabías qué establece la ley número 155/17? El 1 de junio del año 2017 se publicó la ley número 155/17 contra el lavado de activos y financiamiento al terrorismo, que deroga la ley número 7202 del año 2002 sobre el lavado de activos proveniente del tráfico ilícito de drogas. La ley promulgada tiene por objeto establecer aquellos actos que tipifican el lavado de activos, infracciones precedentes o determinantes y el financiamiento del terrorismo, así como las sanciones penales aplicables, las técnicas especiales de investigación, mecanismos de cooperación y asistencia judicial internacional y medidas cautelares, el régimen de prevención y detección de operaciones de lavado y de financiamiento para la proliferación de armas en actividades prohibidas, así como las sanciones administrativas. Sobre los sujetos obligados, es aquella persona física o jurídica que posee la responsabilidad del cumplimiento de las obligaciones para prevenir, detectar y evaluar y mitigar el riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Mientras que los sujetos obligados no financieros son las personas físicas o jurídicas que ejercen otras actividades profesionales, comerciales o empresariales que por su naturaleza son susceptibles de ser utilizadas en actividades de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Actualmente, la DGI cuenta con un registro de cerca de 40.000 sujetos obligados no financieros. Retornamos, amigos televidentes, con esta interesante entrevista con Lilian y Francisca Elizabeth acerca de la prevención de lavado de activos que se realiza desde la Dirección General de Impuestos Internos, desde el departamento del mismo nombre, Departamento de Prevención de Lavado de Activos. Nos gustaría, pues, retomando el tema, ¿cuáles son esos trámites en los cuales la Dirección General de Impuestos Internos trabaja en el día a día en la prevención de estos temas y que requiere algún tipo, digamos, de constancia por parte de los contribuyentes? Sí, Marlene, los trámites que están sujetos a la presentación de la constancia fehaciente de pago, siempre aclarando que es cuando el monto de la operación, o sea, por el monto de la venta, por la compra de ese vehículo, sobrepasa el umbral de los 500,000 pesos. Si sobrepasa el umbral, los trámites que usted como ciudadano, como contribuyente, va a ir y va a tener que aportar la constancia fehaciente de pago, está la solicitud de traspaso, los endosos que se hacen a través de la página, regularmente lo hacen los concesionarios, está la solicitud de descargo de un vehículo de motor. También cuando se vaya a hacer una solicitud de descargo deberá aportarse la constancia fehaciente de pago. También está sujeto a la presentación de la constancia de pago, la solicitud de oposición por prenda sin desapoderamiento. Está también el levantamiento de esa oposición y es bueno aclarar ahí entonces que para para esos trámites no solamente se va a tener que presentar la constancia fehaciente de pago, sino que también el documento mediante el cual se hace esa venta, que puede ser un contrato de venta, pues deberá de tener ciertos requisitos, o sea, en el contenido de ese contrato debe de establecerse lo que dice la norma, que entre ellos está informar a través de qué medio de pago se hizo ese pago, valga la redundancia. Es decir, hay una diferencia entre qué es el medio de pago, y así lo define la norma, y qué es la constancia fehaciente de pago. El medio de pago es a través de qué, a través de dónde tú hiciste ese pago. La constancia fehaciente de pago es lo que te permite probar a través del medio que tú lo hiciste. Entonces, ese contrato debe establecer que si, por ejemplo, era un ejemplo que ponía Lilian ahorita, si el vehículo se vendió en 800,000 pesos y 500,000 pesos, que es el tope, se pagó en efectivo, en ese contrato debe decirse que esos 500,000 pesos se pagó a través de medio efectivo. Y si los otros 300,000 pesos se pagaron a través de un cheque, ese contrato debe establecer que esos 300,000 pesos se pagaron a través de un cheque. Si ese contrato no tiene esa información, DGI, al momento de hacer, por ejemplo, el traspaso, deberá de fijarse eso y deberá exigir, aparte de eso, una certificación del banco, por ejemplo, donde se hizo la transferencia, en donde diga que se hizo a través de una transferencia, por ejemplo. Entonces es importante tener en cuenta que no solamente es aportar la constancia fehaciente de pago, sino también que el contrato esté detallado en la forma que se hizo ese pago. ¿Ustedes como departamento trabajan solo de manera interna en la DGI o también tienen contacto directo con los contribuyentes? Si hay algún contribuyente que en este momento esté incursionando en la compra y venta de vehículos, que quiera cerciorarse de cómo hacer las cosas correctamente, ¿hay, digamos, algún enlace directo con ustedes? Claro que sí. Nosotros, bueno, desde el 2017 y más aún quizás en el último año y medio, hemos fortalecido mucho esa retroalimentación, como nosotros le llamamos, con los sujetos obligados. Y lo hacemos a través de diferentes vías. Quizás la vía que a los sujetos obligados más les interesa es las capacitaciones. La DGI imparte capacitaciones presenciales, virtuales. Lo que va de año, más o menos lo que tenemos trabajando el tema, hemos capacitado alrededor de 13,000 personas, es decir, es una labor bien ardua de capacitación, sobre todo porque hay un proceso que nosotros sabemos que se debe de agotar, que es la sensibilización en el tema. Yo creo que hasta que no existe una cultura de prevención, pues el proceso va a ser quizás un poquito más lento. Los sujetos obligados pueden hacer consultas a través de presenciales, por virtuales, digitales.
También nosotros, si ellos van allá a la sede central, pues nosotros los recibimos también con todo el gusto y le indicamos más o menos cuáles son las cosas que tienen que hacer para ponerse al día. Pero el proceso de retroalimentación es constante. Nosotros recibimos consulta a diario. Nosotros hacemos capacitaciones, todos los meses tenemos hasta 2, 3 y 4 ofertas formativas de capacitación. Brindamos capacitaciones sectoriales, es decir, enfocadas en un sector, por ejemplo, al sector de vehículos de motor o al sector inmobiliario o al sector de factoraje. También hacemos capacitaciones a través de los gremios. Nosotros hemos creado alianzas con los distintos gremios que forman parte de los sujetos obligados e impartimos capacitaciones con ellos, conjuntas. También impartimos capacitaciones con otras autoridades competentes, como por ejemplo con la Unidad de Análisis Financiero. Hemos impartido capacitaciones en materia de reportería, es decir, que el proceso de retroalimentación y de contacto con los sujetos obligados, con los contribuyentes en general, con la ciudadanía, pues es constante. Así que los interesados, lo que quisieran saber, ya sea porque son sujetos obligados, porque simplemente les interesa el tema y quieren aprender, quieren empaparse, pueden perfectamente hacer la consulta, si requieren pueden pasar. Las puertas de la DGI siempre están abiertas para todos los sujetos obligados y para los contribuyentes, y también participar, ¿verdad?, en nuestras capacitaciones, que siempre por todos nuestros canales, pues siempre las promovemos e indicamos la forma, el medio para inscribirse en ellas. Excelente. Me surge una pregunta. Claro. Si yo, por ejemplo, voy a un dealer de vehículos, un vendedor de vehículos, y me presento con X cantidad de dinero que sobrepasan los 500,000 pesos, se hace en un maletín, en una funda, porque yo tengo un negocio que lo que opera mucho en efectivo, ¿debe este dealer recibirme en el efectivo total o me va a decir a mí, no, tienes que pagarme una parte hasta tanto y otra tiene que ir al banco a hacer una transferencia, un depósito? ¿Y qué tiene que ver esto con la debida diligencia que plantea la norma sectorial para vehículos de motor? Excelente pregunta. En primer lugar, tenemos que aclarar dos cosas. En cuanto a los dealers, al ser los dealers, como le llamamos, ¿verdad?, comúnmente, pero son vendedores habituales de vehículos de motor, porque pueden ser dealers, pueden ser concesionarios y demás, tienen esa obligación, porque ellos son sujetos obligados. Y la ley indica, es muy clara en cuanto a esas disposiciones. Incluso la sanción establecida en la ley 155 por un sujeto obligado a aceptar una operación por encima del umbral es una sanción muy grave. Entonces, definitivamente el dealer te va a decir que no va a poder recibir más de 500,000 pesos en su, por ejemplo, en su caja de ahí del negocio, como ellos tienen muchas veces una parte de caja. Y es algo que los vendedores de vehículos de motor vienen haciendo incluso mucho antes de la entrada en vigencia en la norma. Porque el tema del efectivo, vuelvo e indico, no es que sea malo, es que es más riesgoso. Y un tema incluso hasta por un tema de seguridad, por un tema de que le pueden incorporar billetes falsos. Hay muchas personas que tienen ya como política interna, mucho antes de la emisión de la norma, el no aceptar efectivo. Entonces, el dealer que ya está instruido, todos los dealers saben, conocen los vendedores de vehículos de motor que no pueden aceptar por encima de los 500,000 pesos. Lo que te va a decir es, bueno, te acepto 500, no hay problema, pero el restante tiene que hacerlo por un medio distinto al efectivo. Y probablemente ese vendedor te pase una tarjetita con los números de cuenta de varias entidades de intermediación en donde ellos tienen sus cuentas para que usted se dirija, por ejemplo, al banco y deposite el excedente del monto de la venta. O lo deposite todo, porque puede ser que al final tú decidas, pues entonces déjame simplemente eso, en el mismo ejemplo, esos 800,000 pesos, en vez de yo decir que te voy a dejar 500 y voy a ir a depositar 300 y ya como quiera voy a ir y a dar un viaje, como dice un buen dominicano, al banco, pues entonces voy y lo llevo todo y deposito la totalidad. Ahora, lo que sí hay que recalcar es que el umbral tope son 500,000. Si, por ejemplo, yo siempre pongo un ejemplo que es muy bueno para aclarar el sentido de la norma. Si el vehículo cuesta 500,000 un peso, si pagas los 500,000, el peso lo vas a tener que pagar por un medio distinto al efectivo. Entonces, ese es el mejor ejemplo. El tope son los 500,000 pesos. Ahora, o lo pagas todo, que puede ser una opción, si la persona desea, pues ya si voy a ir a la entidad de intermediación o si ya voy a hacer una transferencia y tengo disponibilidad para pagar, pues hago una transferencia por el monto completo, por el total, o puedo
dejarle a la persona, que puede ser un dealer, que es un sujeto obligado, o puede ser simplemente que yo le esté comprando el vehículo a Marlene. Entonces, hasta 500 y el restante lo pago por un medio distinto al efectivo. Probablemente Marlene, como no es sujeto obligado, quizás ella no esté tan empapada de esa realidad, pero ahí viene y juega un papel importante el notario, porque esa operación para legalizar esas firmas en ese contrato, pues va a pasar sí o sí por el notario. El notario es un sujeto obligado y también tiene la obligación de exigir esa constancia fehaciente de pago. Cuando hablamos de debida diligencia, esa entidad de intermediación, como pudiera ser un banco, rastrea de dónde viene ese fondo en el caso de una persona que va a depositar un monto mayor a los 500,000 pesos. ¿En qué consiste esa debida diligencia? Les voy a explicar. La debida diligencia es una obligación, es quizá la obligación principal de todo sujeto obligado. Todo sujeto obligado tiene que hacer un proceso de debida diligencia. La debida diligencia es conocer al cliente. Y el concepto de debida diligencia, si bien es cierto que se acuña desde hace algunos quizás 10 o 15 años en estos temas de prevención, no menos cierto es que eso ha existido desde que existe el negocio, porque desde nuestros abuelos nadie hace un negocio sin saber con quién lo está haciendo. Eso es la debida diligencia, yo saber que usted se llama Marlene, que trabaja en la DGI y que quiere comprar ese vehículo y que lo quiere comprar para uso familiar o que lo quiere comprar para un uso comercial. Eso es lo de la debida diligencia. Ahora bien, es importante destacar que una cosa es el cliente y otra cosa es un usuario. Por ejemplo, cuando yo voy a una entidad de intermediación, a un banco, a depositar un dinero en la cuenta de Federico, yo probablemente no sea cliente del banco, yo simplemente soy una persona, un usuario, un intermediario que voy a hacer un depósito a esa cuenta. En caso de que yo vaya a ese banco a hacer un depósito a la cuenta de Federico, el cliente para el banco no soy yo, es Federico. Y ya él a Federico lo ha depurado, le hace su proceso de debida diligencia, le hace su monitoreo. Ahora, ¿qué va a hacer el banco? El banco lo que va a hacer es que si yo deposito un monto superior a los $15,000, el banco sí me va a llenar una especie de formulario, que es un reporte de transacción en efectivo, que eso no es una debida diligencia, es un formulario que se le llena a toda persona que hace una operación en efectivo en una entidad de intermediación financiera. Entonces el banco me va a poner a llenar ese formulario y lo va a remitir, en este caso, por ejemplo, a la unidad de análisis financiero, que es a donde tiene que remitir esos tipos de reporte. Ya para finalizar, luego de la promulgación de esta ley 155-17, ¿cómo evalúan ustedes como especialistas la lucha contra la prevención del lavado de activos en la República Dominicana y cómo estamos como país en comparación con otras naciones de la región? Bueno, antes de responder esa pregunta, que algo importante que creo que es destacable, es que la norma tiene una entrada, un periodo para entrada en vigencia, y entra en vigencia el 12 de diciembre, que es importante que lo sepan. Y las operaciones que se van a tomar en cuenta para hacer esa exigibilidad de esa constancia fehaciente de pago son esas operaciones que se hagan a partir de esa fecha. Es decir, si hay una operación que se hizo anterior al 12 de diciembre del 2022, pues es una operación que no está alcanzada por esta norma. Es decir, no le va a la DGI a pedir una constancia fehaciente de pago a una persona que vendió un vehículo el año pasado y ahora está haciendo la transferencia del mismo. Con respecto a la pregunta ya de cierre, entiendo que la República Dominicana ha avanzado muchísimo en materia de prevención del lavado de activos. Obviamente esto es un tema que tiene que ir evolucionando, va a ir creciendo con los años. Muchas veces uno quisiera que las cosas caminen a un ritmo más rápidos. Por ejemplo, nosotros que trabajamos el tema, a veces quisiéramos que tener más avances, poder tener más cosas para mostrar. Sin embargo, la República Dominicana ha avanzado muchísimo en materia antilavado. Todas las autoridades competentes están trabajando arduamente para hacer los procesos de supervisión en sus sujetos obligados, en su ámbito de aplicación. Igualmente, nosotros como autoridad competente más reciente, porque somos quizás los más nuevos, porque los sujetos obligados no financieros anterior a la ley 155, pues no tenían un supervisor que les regulara en esta materia. Y nosotros tenemos muchos avances para mostrar. En el último año nosotros hemos capacitado una cantidad significativa de personas, hemos emitido varias normas en esta materia.
nosotros también hemos incrementado los números de supervisión que estamos realizando, las supervisiones que están tanto de campo como de escritorio. Hemos podido imponer nuestras primeras multas, sanciones firmes, que ya de hecho están públicas en nuestra página web. Y de igual manera, hay muchas otras autoridades que también están trabajando fuertemente en la lucha antilavado. Y podemos decir que en muchos aspectos somos un referente a nivel regional. Por ejemplo, en ese mismo tema de las sanciones en materia de prevención de lavado a los sujetos obligados no financieros, que son sujetos obligados que a nivel regional no es una situación exclusiva de la República Dominicana, sino que a nivel regional pues son los que representan más desafíos, porque son los que tienen menos cultura de prevención, conocen menos la prevención, porque la prevención desde hace más de 30 años se está haciendo en el sector financiero. Es decir, los bancos los entienden, los puestos de bolsa, las aseguradoras, son sujetos obligados que están más sensibilizados, más acostumbrados al tema de prevención. Sin embargo, los no financieros, pues todavía hay que continuar, ¿verdad?, y fortalecer la labor. Obviamente falta mucho camino por recorrer, pero creo que hemos avanzado en gran medida en ese tema. Hemos estado haciéndole frente a todos esos puntos que nos levantaron cuando se hizo la última evaluación país por parte de Gafilat en el 2018, y creo que todas las autoridades hemos avanzado muchísimo en la materia. Lilian, Francisca, muchísimas gracias por todas esas valiosas informaciones que nos han orientado, nos han dado luces en torno a la norma 07-2022 y la 06-2022. Muchísimas gracias por estar con nosotros acá en DGII 360. Gracias a Un ustedes. placer, gracias a ustedes. Hemos llegado a la parte final de esta nueva entrega de DGII 360. Será hasta la próxima semana con mucho más contenido de valor sobre orientación tributaria. Hasta entonces.